Ya estamos aquí de regreso este sábado 13 de febrero en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación con el profesor Enrique Bonavides, un sabio. Ya verán ahora que lo escuchen lo contentos que van a estar y lo mucho que van a aprender. Querido Enrique, bienvenido a Enlace 50. Concha, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar contigo, con tu público. Te agradezco infinitamente la invitación y a tus órdenes. Pues mira, lo primero que me gustaría es que te presentes con la gente y les digas quién eres, qué es lo que te gusta, qué te dedicas, por favor. Mira, yo soy investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Y soy catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras y doy también clases en diversas universidades del país. Soy historiador y al final, bueno, pues también me dediqué a la filosofía. Claro, y eres maestro, o sea, porque además de dar clases en las universidades y todo, pues tienes tus grupos, siempre estás activo, Ah, siempre sí, estás enseñando. Yo he tenido el privilegio de estar contigo en algunas clases y bueno, inolvidables. muchas Bueno, gracias. pues Enrique, también me gustaría que compartas tu edad para que nos la presumas. Pues yo tengo 65 años. Si ya acabas de salir o sea, de una experiencia de COVID y te ha costado trabajo, pero ahí vas. Sí, fíjate que desde junio nos dio a toda la familia y estamos tratando de recuperarnos todavía, como se nota un poco la voz, todavía no, me afectó la cuerda vocal, pero estamos con muchas ganas para seguir adelante. ¿Y eso qué te enseñó? Pues que debemos de aprovechar el momento, el aquí y el ahora. Estamos en ocasiones siempre pensando en el futuro, ajá, y esto lo que me dice es que hay que aprovechar a la familia, a los amigos, a la gente, porque te toma desprevenido, y yo tuve la suerte de salir adelante. Hay gente que no lo logró, y creo que es una enseñanza en donde tenemos que ser resilientes y salir adelante y salir mejorados. Sí, muchas gracias por compartirlo, querido Enrique. Ahora vamos a hablar entonces del tema que escogimos. Es dificilísimo, se los juro, querido Enrique, ¿no? Ustedes no se imaginan lo que es elegir un tema con todo lo que sabe. Quisiéramos tenerte muchas veces más. Y vamos a hablar de algo que tú propusiste, que es la sabiduría. Y la sabiduría en distintas civilizaciones y cómo las personas que tenemos de 60 en adelante ya entramos en esa parte de en que crezca nuestra sabiduría idealmente. Y pues vamos adelante con el tema. Pues mira, cuando nosotros hablamos de sabiduría, hay que tener una diferencia entre lo que es la información, lo que es el conocimiento y lo que es la sabiduría. Me gustaría platicarles sobre la idea que se tuvo y que se ha tenido a lo largo de los años sobre la sabiduría en las culturas antiguas, que son mi especialidad. Y quisiera hablarles de qué pensaba del hombre y la mujer sabios en Mesopotamia, en Egipto, en la India, en Grecia, tomando en consideración que la persona asociada con la sabiduría era siempre aquella persona que había pasado determinada edad, que teniendo ya esa experiencia de vida, ya podía entonces enseñarle a los suyos, ajá, qué es lo que había vivido y cómo lo había vivido. Hay oportunidad en algunas culturas, ya sea en Grecia o en la India, en donde podemos encontrar textos de filósofos, pero en otras, como Mesopotamia o Egipto, nos acercamos a los textos y muchos son textos religiosos, pero que si los analizamos, si los interpretamos filosóficamente, nos dicen muchas cosas y nos dicen cosas bellísimas. Me gustaría comenzar con la idea que se tiene de sabiduría en Mesopotamia. Fíjate qué curioso. Tienen un dios que se llama Enki, el dios de la tierra. Y ese mismo Enki recibe otro nombre. Se llama la Casa del Agua, Ea, la Casa del Agua. Bien, y cuando tú te acercas a los textos sagrados, a los textos religiosos de Mesopotamia, de por qué se les llama así, es porque este dios era el dios de la sabiduría. Y curiosamente es
Quien tiene la sabiduría es el Señor de la tierra, literalmente. ¿Y por qué se le denomina también la casa del agua? Porque ellos decían que la sabiduría consistía en tú ser eso, una casa en donde todo fluya, Ay, qué bonito, qué en barbaridad. donde, así como el agua se adapta al recipiente, tú te adaptes a las circunstancias. Bueno, pues es con todo lo que estamos viviendo, es sabio saber adaptarse, Claro. saber cómo el agua adaptarse al recipiente que es la misma vida. Ajá. Y se habla de que esta deidad es la que le regala al hombre la posibilidad del conocimiento de las artes, los oficios y la técnica. Pero cuando, eso es simplemente, bueno, es un Dios que nos enseña a lo que es humanizarnos, bien, y el trabajo. Pero en los textos, cuando lo leemos, se nos habla de algo interesantísimo, porque le cuestionamos al texto y nos dice que para que tú seas una persona sabia, no solamente debes entonces enseñar a los tuyos una profesión, un oficio, como lo hizo este Dios. No, tiene que ser, lo que enseñes tiene que ser útil. Y entonces hay una relación muy estrecha entre la utilidad y la sabiduría. Pero ellos dicen que todo lo que es útil, y esto es importante porque van a ser los primeros que lo van a decir y los griegos lo van a difundir. Pero el mesopotámico te dice que cuando algo haces tú útil para un tercero, para otra persona, eso hace que lo que haces sea bello. Y entonces asocian sabiduría, utilidad y belleza. Ajá. De tal manera que una persona sabia para ellos es una persona que fluye. Pero esa persona que fluye es una persona que tiene el conocimiento y la experiencia sobre todo que le ha dado la vida. Por lo tanto, si tú ya a una edad sabia lo que haces, lo haces en función de que sea útil para el otro. Y entonces te conviertes en una persona sabia porque lo que le regalas al otro no solo es conocimiento, sino es belleza. Y entonces, si tú eres un zapatero y tus zapatos los haces muy bien para que no lastimen, para que le sirvan a la persona que te compra los zapatos, ahí hay un acto de sabiduría. Y lo que estás haciendo con ellos es un acto bello, es un acto estético que debes de respetar. Y entonces, sintetizando, en Mesopotamia hay una relación entre edad, sabiduría, utilidad y belleza. Wow, qué preciosidad. Para las personas que no tenemos la fecha tan clara, ¿hace cuántos siglos estamos hablando de Mesopotamia? Sí, estamos hablando del 2200 antes de Cristo aproximadamente. Fíjate. Son textos muy antiguos, ajá, y que fueron conservándose en bibliotecas de aquel entonces hasta que fueron descubiertas en el siglo XIX. Maravilloso. Qué maravilla, qué maravilla. Fíjate cómo sigue siendo actual, ¿no? O sea, Sí, claro, por supuesto, es muy actual. actual. Yo me acuerdo que en la universidad había un profesor que nos decía de los griegos, y espero que sea de los griegos, y si no me corriges y me quemo con todo el auditorio, No, no, no. de lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero. Sí. Fíjate que esas tradiciones, por ejemplo, son platónicas. Ajá, sí. Y fíjate qué curioso. Platón decía que la sabiduría le había llegado a ellos a través de la sabiduría egipcia, es decir, a través de Egipto, decía Platón, le había llegado al griego esa sabiduría. Entonces, fíjate qué curioso. Vámonos a Hay un, Egipto. vámonos a Egipto. Hay un Dios de la sabiduría en Egipto. Ujú, Es tú lo identificas con un ave, el ibis, ujú. ajá, el ibis sagrado, y este dios se llama Thoth, Thoth, T-H-O-T, Thoth. Y este dios Thoth se dice que es hijo de los labios de Ra, el dios de la creación. Mm. Y entonces lo que tenemos es un dios de la creación, el dios Ra, que es el sol, y que pronuncia, habla.
Y al igual que el Génesis, hágase la luz y la luz se hizo, este Dios Ra habla y cuando habla pronuncia a Thoth. Y entonces Thoth es literalmente el hijo de los labios de Ra. Y así comienza propiamente la creación. Quiere decir entonces que lo primero que va a crearse en Egipto es la sabiduría. No puede entonces surgir nada después de la creación, sino primero la sabiduría está presente. Y entonces tenemos una idea muy interesante de antes de que suceda lo que suceda en tu vida, debes imponer una sabiduría previa y luego dar el primer paso. Esto es muy interesante. Y entonces, fíjate qué curioso. Este dios Thoth es un dios del lenguaje, pero es el dios del lenguaje articulado, de tal manera que hay dos tipos de habla, dos tipos de lengua que puede salir de ti, dos tipos de palabra. Y entonces esto va a pasar después a Grecia, ¿eh? Pero se va a decir que tú tienes oportunidad como ser humano de ser un hijo de la sabiduría. Y el hijo de la sabiduría sabe diferenciar una palabra que crea y una palabra que destruye. Debes de saber el valor entre palabra creadora y palabra que destruye. En Egipto, al igual que en Grecia más adelante, y esto lo tenemos obviamente a partir de los griegos, pero según Platón viene de Egipto, la misma palabra poeta significa creador y la palabra poesía significa creación. En ese sentido, un ser sabio es el que crea, pero entonces un ser sabio es un poeta. Y entonces una persona sabia tiene poesía en sí, tiene creatividad en sí, tiene posibilidad de creación y tenemos la obligación en este mundo de crear. Para eso vinimos, para crear. Y entonces tu palabra puede ser poética y esa palabra poética es una palabra bella. El lenguaje que se tenía hace una generación, media generación, era un lenguaje que tenía y que tiene todavía la gente de la tercera edad, un lenguaje de respeto, un lenguaje digno, un lenguaje de nobleza. Ese es el tipo de palabra superior, es el tipo de palabra sabia asociada con la poesía. Oye, en ocasiones encontramos a los chavos en una comunicación. ¿Qué onda acá? ¿Qué pasó acá? Sí, güey. No, güey. Llegó un momento en que hay comunicación, pero no hay una sabiduría comunicativa. Y entonces se dice que la diferencia entre una buena palabra, que es la palabra poética, lo contrario sería, y todavía se dice así, una palabra prosaica. Claro. Una diferencia entre la poesía y la prosa. Y hay gente que todavía hoy tiene un lenguaje poético cuando habla, cuando escribe, y se le debe de respetar, porque hay para este concepto del dios Thoth toda una dignidad. Este dios Thoth es dios de la sabiduría y dios de los escribas. Al ser dios de los escribas es dios de la comunicación y dios de los poetas. Tomando esto en cuenta, Thoth, curiosamente, es un dios de los sueños. Ay, qué bonito. Es un dios de los sueños, fíjate qué curioso. Había en Egipto la idea de que si tú soñabas, era porque los dioses se comunicaban contigo. Bien, tú podías ir directamente a un templo y en ese templo te hacían soñar, te inducían el sueño y los sacerdotes te interpretaban el sueño. Eso no solamente pasa en Egipto, también sucede desde Mesopotamia y estamos hablando del 2000 antes de Cristo. Cuando soñabas, te interpretaban los sueños. El que lograba inducirte al sueño era Thoth. Y entonces se decía que hay una relación entre la sabiduría, la palabra bella y el que tenga sueños. Una persona sabia es una persona que sueña. Una persona sabia es una persona que tiene sueños,
que tiene esa esperanza, que tiene ese porvenir en su mente, y que quiere vivirla y que la vive. Y entonces, este Thoth, como Dios del dominio de los sueños, si tú te acercas a él, te acercas a la sabiduría. Y entonces, si tú logras que tus sueños se realizan o que luches por ellos, hay una sabiduría en ti. Una sabiduría que debe de desarrollarse a lo largo de tu vida. Nadie puede ser sabio si olvida sus sueños. Hasta aquí vamos bien. Y entonces es bellísimo. Este dios Thoth, curiosamente, era un dios del tiempo y de la música. Se dice que hay una relación también. ¿Por qué? Porque se decía que Thoth, por ser dios de la música, era un dios de aquellos que en su sabiduría sabían escuchar. ¿Qué se requiere para que seas un buen músico? Un buen oído. Claro. Si tienes un buen oído y estás frente al Dios de la sabiduría, tienes que tener la cercanía con la música, porque la música te enseña a saber escuchar. Si eres un músico, tienes un buen oído. Y entonces la sabiduría se asocia con aquel que sabe escuchar más que aquel que habla. Entonces hay un bien hablar, un buen hablar y un buen escuchar en el ámbito de la sabiduría egipcia. Ahora bien, Thoth es Dios del tiempo. Literalmente, en los textos egipcios se dicen qué se requiere para una buena escucha, para un buen oído, que le des tiempo a quien está hablando. Por supuesto. Y entonces, si tú le regalas tiempo al otro, lo entiendes, lo comprendes. Y entonces habrá sabiduría en esa comprensión y en esa escucha. Hasta aquí más o menos vamos bien. No, van felices, yo estoy feliz. Bellísimo, bellísimo. Belleza. Fíjate qué curioso. En el Génesis se habla de un Dios que dice, hágase la luz y la luz se hace. Pero cuando tomas los textos egipcios, ellos te dicen, mira, es importante la palabra, pero lo que crea verdaderamente el instante es el tono. Es como a un niño de meses, a lo mejor no te entiende, pero el tono la voz, la lo dulzura, capta. la voz, el cariño. Exacto. Y entonces se habla de que este Thoth también está asociado en su sabiduría con el amor. En el amor, en la palabra, lo que importa es el tono. Y ese tono es una vibración entre los dos. Y entonces se decía que este Thoth es el dios de la melodía, porque es el dios de la buena vibración. Es el dios de una buena vibración entre tú y yo. Y si los dos vibramos y los dos estamos literalmente en esa misma onda, como hoy se dice, nos entendemos. En donde hay un respeto entre silencio y tono. Y ese silencio y tono habla de esa sabiduría. ¿Me explico? De tal manera que al final en los textos se dice que también ese Dios de la sabiduría es un Dios del juego, en donde debes de tomar tu sabiduría como una vida en donde juegas. Y en cada juego hay reglas, hay normas que hay que respetar. Y sin embargo, lo debes de tomar con el peso necesario. Lo debes de tomar con mucha profundidad y con la superficialidad que te da la ligereza del momento. Qué completo este dios Thoth. Sí, ¿no? Exacto. O sea, porque le sacaste, ¡pum!, una bola de vertientes, impresionante toda. Qué increíble filosofía, qué interesante, ¿verdad? Esa sabiduría Bellísima. Significa integrar muchas cosas, ¿no? Eso es lo que está quedando claro, ¿no? Y qué maravilla que sea esa parte de el escucha y el tiempo, y se junta con la melodía, y se junta con la música, y se junta con la palabra. Me encanta. ¿A dónde Qué nos bueno. vas a llevar? ¿A dónde nos llevas ahora? Pues mira, hoy nos vamos otra vez, nos vamos de viaje y ahora, ¿qué te parece que nos vamos a la India? Buenísimo, me parece increíble. Muy bien. Fíjate qué curioso. Hay un dios elefante
que es el dios de la sabiduría, Ah, pues Ganesha. me Ajá, encanta Ganesh. que es maravilloso. Muy bien. Pero la palabra Ganesh significa aquello que remueve los obstáculos. Wow. Y Ya, entonces, la sabiduría sería eso. La sabiduría sería aquella actitud ante la vida que hace que remuevas, que hagas a un lado los obstáculos. No vas a evitarlos, tienes que enfrentarlos, ¿me explico? Pero tu actitud tiene que ser esa actitud en donde el obstáculo los remueves, pero cosa muy curiosa, los remueves para que te acompañen, porque todo obstáculo mientras te acompañen después de haberlo sobrepasado, los llevas como una compañía que te va a enseñar cómo otros obstáculos más adelante poder resolverlos. No es entonces el que nunca tengas obstáculos en la vida, no. Todo obstáculo que logras pasar es una enseñanza. Y si lo recuerdas y si lo llevas contigo, sabes, esto lo voy a poner así de esta manera. Imagínate, y le quiero pedir a tus radioescuchas que hagan lo mismo, imagínense el problema más grave que hayan tenido, el más grave que hayan tenido en su vida. Que cierren los ojos, que piensen en ese problema que fue verdaderamente terrible, el más grande que puedan pensar, pero que les haya sucedido en la vida. Bien, ese problema, por muy grave que haya sido, hoy tú, ellos, yo, estamos aquí. Si estamos aquí, de alguna manera, lo aceptemos o no, lo pasamos. Lo hemos sobrepasado de tal forma que aquí estamos. Si ese problema hubiera sido gravísimo y terrible para nuestra vida, no podríamos estar aquí. Ahora bien, si ese problema que es para nosotros a nuestra edad, el problema más grave que tuvimos y que sin embargo nos permite de todas maneras al pasarlo estar aquí, cualquier problema que tengas a partir de mañana, ya tienes la experiencia de este y la seguridad de que lo vas a resolver. Ese es el concepto es de una Ganesh. preciosidad. ¿Sí? Ganesh, Ganesh. Nos vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos a seguir viajando por la sabiduría. Muchas gracias por tu presencia, Enrique Bonavides. Soy Concha León Portilla. Quédate con nosotros en Enlace 50. Ya estamos aquí de regreso y vamos a seguir hablando. Qué privilegio esto de conocer tanto de la sabiduría y sobre todo con el entusiasmo y la dulzura con la que lo cuentas. O sea, cómo nos vas envolviendo y haciéndonos amantes del conocimiento, con ganas de aprender cada vez más. Pues a ver, Muchas seguimos. gracias. Pues le seguimos. Mira, este dios Ganesh es el dios del camino, es el dios de los caminos. Y es un poco lo que plantea Serrat en sus canciones. Claro. Se hace camino al andar, y es muy cierto. Sin embargo, fíjate qué curioso, este dios Ganesh es el hijo de Shiva y Parvati. Shiva es el dios de las transformaciones. Es un dios que transforma tu realidad. Y entonces este Ganesh, como hijo de él, transforma la realidad convirtiéndose en un dios del baile. Y entonces, en el baile, lo que lleva implícito es el que fluyas, el que tengas esa posibilidad de que todo tu cuerpo se integre de una manera y te hagas uno con la melodía. Pero cuando tú bailas y te dejas ir por el sonido, quiere decir que se ha generado entre la música y tú, entre la música y tus movimientos, una armonía. Ese Ganesh es el dios precisamente de esta armonía. Es el dios de esta armonía. Bien, pero dicen los textos que este Ganesh es el dios precisamente que te hace dilucidar, que te hace interpretar, que te hace ver la diferencia entre la realidad y la ilusión. De tal manera que tú en el baile te enfrentas contigo, te encuentras contigo, estás contigo. Antes de bailar,
tu mundo es uno. Pero en ocasiones entras en un baile y entras en un éxtasis maravilloso en donde no te interesa si te están viendo cómo bailas, qué haces. No, no, tú fluyes en un movimiento natural. Y es lo que dicen, por ejemplo, los bailarines de ballet, que te dicen que de pronto vuelan, se olvidan de todo, se olvidan del tiempo, del espacio y vuelan. Y son seres etéreos. Bueno, pues en la vida sucede eso. La sabiduría es saber discernir en dónde de lo que has vivido puedes encontrar una verdad, puedes encontrar una realidad o puedes encontrar una mentira. Bajo esta idea, fíjate qué curioso, en la India se dice que por encima de los hombres están los dioses. Por encima de los dioses hay algo que es superior a los dioses y que ellos llaman Rita. Rita. En sánscrito no hay vocales, solamente hay consonantes. Y entonces eliminamos las vocales y haz de cuenta que dicen RT. Rita se escribe RT, así tal cual. Bien. Si yo en este momento invito a tus radioescuchas a mi casa para dentro de media hora, yo organizo mi casa de tal manera que a ver qué hago para recibirlos. Pero si yo les digo nos vemos el domingo, preparo mi casa, la ordeno, le doy cierto orden y belleza, y ese orden y belleza es un rito. A la misma palabra Rita le quitas las vocales, es RT. A rito le quitas las vocales y es RT. Quiere decir que asociar a ustedes conmigo, contigo y la casa es lograr una articulación. Y lograr la articulación, la misma palabra articulación, también tiene implícita la RT. Cuando logras articular las cosas que te pasan en tu vida, hay sabiduría en tu vida. Y entonces has logrado de tu vida hacer una obra de arte. Y la palabra arte le quitas las vocales y te quedas con la RT. ¿Vamos bien? Increíble. Ajá. Claro, qué Ahora bien, fascinante. ¿cómo logras hacer este arte en tu vida? ¿Cómo logras hacer que tu vida se convierta en esta obra de arte? Paradójicamente, quien nos lo enseña es el Kama Sutra. un texto bellísimo que en el siglo XIX fue dado a conocer por un personaje llamado Richard Burton. Por eso el actor tomó ese nombre. Ajá. Y es un texto maravilloso que nos habla de el amor en la India. Pero el Kama Sutra dice, habla de las 64 artes del amor. Una de las artes del amor te dice, ¿cuál es el más grande regalo que tú le puedes dar a tu pareja? No importa el presente, no importa el regalo que le des, lo que importa es que lo acompañes de tiempo. Si lo acompañas de tiempo, el tiempo se convierte en el mejor regalo. Por supuesto. Esto es muy cierto porque el Kama Sutra te dice, mira, ¿cuál es la diferencia entre vivir y hacer de tu vida una obra de arte? Hay quien traga, hay quien da un paso más y come, hay quien da un paso más y disfruta del comer, hay quien da un paso más y disfruta del disfrutar comer, y hay quien da un paso más y se disfruta comiendo. Interesante, El claro. Kama Sutra te dice que esas diferencias se dan por dos cosas, el tiempo y la compañía. Y entonces la sabiduría implícita está en que elijas regalar el tiempo, compartir el tiempo, ajá, y detrás de ese compartir el tiempo, que directamente puedas participarlo con alguien. Entonces, tiempo y compañía serían los dos elementos de la sabiduría en el Kama Sutra en la India. Grandes tesoros que nos estás dando. Un día vamos a venir a hablar nada más del Kama Sutra. Esta clase es una clase de puro amor, es una belleza. Bellísimo. Vamos a ir a Grecia. ¿A Grecia? ¿A Grecia? Fíjate que los griegos te decían que el hombre sabio es el que sabe que la estética
es la madre de la ética. ¿Cómo puedes tú desarrollar en tu vida una estética? Ellos te dicen que los dioses viven cada instante plenamente. Son tan plenos en su vivir que pareciera que fueran eternos. Y Wow. entonces, si tú en cada uno de los momentos de tu vida le regalas tiempo a tu vida, estás haciendo lenta tu vida. Hay quien dice que hay formas de alentar la vida de una ciudad, creando jardines, creando parques, creando museos, haciendo que la gente deje de vivir tan deprisa. Decían los griegos que la prisa es la madre del olvido. Cada vez que vives deprisa, y el mundo digital es el mundo de prisa, es un mundo en donde estamos olvidando quiénes somos. Claro. Y la sabiduría de la gente de las generaciones anteriores te hablaban de una vida con lentitud. Y esa, si la prisa es la madre del olvido, la lentitud en tu vida, no el que vivas despacio, sino el que vivas lentamente porque aprecias la belleza de lo que vives. Eso te refleja una sabiduría, ajá, y un recuerdo de quién eres. En ese sentido, ellos dicen que a los dioses les compete la memoria y la lentitud y al hombre el olvido y la prisa. El hombre sabio entonces es el que se va acercando cada vez más a esta sabiduría propiamente. Pues bien, nos acercamos a los mismos griegos, a Platón, Aristóteles, y te dicen, mira, en esta vida el hombre sabio es el que conoce el dolor. ¡Ah, caray! ¿Cómo puede ser posible? La palabra patos significa dolor, pero es la raíz de la palabra pasión. Ándale. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te Ujú. duele tu ciudad? Entonces te apasionas por tu ciudad. ¿Te duele lo que le pase a tu familia? Te apasionas por tu familia. Lo contrario del mal no es el bien. Perdón, lo contrario del bien no es el mal. Lo contrario del bien para los griegos es la apatía, el que nada te duela. Y entonces hay sabiduría en aquel al que le duele su familia, su país, su ciudad y su vida. ¿Me explico? ¿Cómo podemos sintetizar esto? Pitágoras nos dice tan fácil como esto. Todo lo que existe en el mundo tiene un valor numérico. Todo lo que existe. Sí. En este mundo hay puntos, es el 1, una línea es el 2, el 3 es una superficie y el 4 es un cuerpo, que son la superficie más un vértice. Bien, detrás de esto, lo que se habla es, hay puntos, líneas, superficies y cuerpos, pero en las ideas, en las formas de ser, también hay un valor numérico. Y entonces Pitágoras te dice, el número 1 es el número de la razón. ¿Por qué es el número 1? Porque razón solamente la vas a tener estando a solas, nada más. Pero si tú y yo hoy nos vemos, tú das tu razón, yo la mía, se junta un 1 más otro 1 y surge el 2. El 2 es el número de la opinión. Ya estando a solas tienes la razón, pero estando en compañía solamente tienes una opinión. Bien, Exacto. cuando yo respeto tu opinión y tú respetas la mía, surge el 2 más 2 son 4 y el 4 es la justicia. Ay, qué Entonces yo bonito. soy justo por respetar el 2, tu opinión, y tú igual. El día que yo respete tu justicia y tú respetes la mía, 4 más 4 surge el 8 y es el número del amor. El amor es el resultado del respeto de tu justicia por mi justicia y tu opinión por mi opinión. Ese es el grado de sabiduría que se debe de llegar según Pitágoras. Pues bien, Albert Camus, este escritor maravilloso, nos decía, la vida no tiene sentido. Y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que la vida no tenga sentido? Y él dice, no, si la vida tuviera sentido, los miles de millones de personas estarían buscando el mismo sentido a la vida. Pero gracias a que la vida no tiene sentido, tienes la obligación de darle un sentido a tu vida.
Fíjate Ese que sería el culmen de este viaje por la sabiduría. Fíjate qué interesante. Estamos haciendo un viaje por la sabiduría. Fíjate, aquí en Enlace 50, Enrique, siempre estamos hablando de que uno de los bastiones que pone la Organización Mundial de la Salud para una longevidad plena es el aprendizaje de por vida. Entonces, hemos aprendido muchísimo contigo en esta conversación y te lo agradezco desde luego. ¿Qué papel juega el aprendizaje? ¿Qué papel juega para nosotros que estamos de 60 en adelante? El aprendizaje es el punto central del ámbito en la sabiduría. Todo lo que te sucede en tu vida cotidiana es un aprendizaje. Por ejemplo, hay filosofías tanto orientales como occidentales que te dicen, mira, cada vez que hay un atardecer, que ves un atardecer, que ves un amanecer, que ves que llueve, que hay sol o que hay lluvia, simple y llanamente es una palabra. Te está hablando la vida. Y en ese hablar de la vida es un aprendizaje. Lo importante es que sepas escucharlo. Y para saber escucharlo, como lo están diciendo estas sabidurías, estas filosofías, debemos regalarle un poco de tiempo y quererlo compartir. El aprendizaje es fundamental. En el momento en que tú ya no escuches, no aprendes. El momento en que ya no aprendes, dejas de ser. Porque cuando no hay aprendizaje, es porque todo ya se fue. La prisa ha llegado y tienes necesariamente que habitar tu tiempo. Por lo tanto, no hay nada mejor para el hombre, para la mujer en una tercera edad, que seguir con ese aprendizaje que nos va a llevar después a enseñarlo. Lo importante es eso, como nos decía Mesopotamia, que tu vida llegue a ser también útil para el que viene. Y en ese momento te conviertes no solo en una persona sabia, sino te conviertes propiamente en una belleza andante. Pues con eso cerramos, Enrique. Qué preciosidad de plática hemos tenido. Te la agradezco y espero que muy pronto vuelvas a estar aquí en Enlace 50. Yo feliz, muchísimas gracias por todo. Soy Concha León Portilla, regreso contigo en un momento. Quédate con nosotros.